Ahora sí, vamos para Santiago 1. Dice, Santiago, siervo de Dios. Pablo, por ejemplo, empezaba diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Aquí dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, de Dios y del Señor Jesucristo. Dios igual, Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. 12 tribus, lo vimos en Hebreos, los hijos de Israel, los israelitas, los hijos de Jacob, que conformaban el pueblo judío o israelita. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, ya empieza mal. Alégrense mucho cuando estén en problemas. O sea, la Biblia, Dios es así, ¿verdad? Tienen problemas, alégrese, confíe, tenga fe en mí. Romanos 8:28, todo es para bien. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. O sea, ese sufrimiento, esa prueba nos va a hacer perfectos y cabales. Es como ir al gimnasio de Dios, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si me falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ojo, dice, pídala. Jesús decía, pedid, y se os dará. Y aquí dice versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, no podemos dudar en esto. Dios mío, dame sabiduría, por favor. Yo sé que tú me la vas a dar porque te estoy buscando, porque tú no desprecias al corazón contrito y humillado. Te estoy buscando. Y en Jeremías dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó mis palabras? Entonces, yo voy a estar ahí para que tú me des sabiduría y tengo que hacerlo con fe. Versículo 7, no piense pues que quien tal haga, o sea, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Si duda, no crea que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, no es, a veces decimos, voy a ir a hacer ejercicio todos los días, una hora. Y no, tal vez los primeros 3 días sí, o la primera semana sí, pero ya no. Y entonces en un mes otra vez, no, sí, ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Ya no podemos ser de doble ánimo, menos en esto. En el Señor tenemos que ser constantes. Versículo 9, el hermano que desde humilde condición gloríese en su exaltación. Aquí está hablando monetariamente, el que no tiene plata, gloríese en su exaltación. No tengo plata, pero el Señor es mi fortaleza. Versículo 10, pero el que es rico en su humillación, o sea, y si tiene plata, no se gloríe en ese dinero, gloríese en el Señor, en que lo conoce, porque Él pasará como la flor de la hierba. Versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, las riquezas no hacen de nosotros hombres o mujeres felices. Versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué tenemos que hacer con la tentación? Soportarla, no caer en ella, soportarla. Pasar la prueba, pasar el examen, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, Dios dice, síganme en esta vida. Jesús dijo, síganme. Y yo les prometo que viene una vida mejor para ustedes. Y esa es la promesa. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, no es que Dios me tentó, no es mi carne la que me tienta. Versículo 11. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. O sea, hay un proceso en el pecado. Ese proceso no lo podemos dejar que se desarrolle. Y al final todo pecado guía a la muerte. No es que Dios me va a perdonar, no. Todo pecado guía a la muerte. Y todo pecado tiene una consecuencia. Dios nos perdona, pero deja consecuencias. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, no se equivoquen. Es un versículo que hay que aprenderse. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva, toda cosa buena que me pasa desciende de lo alto. No se engañen.
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, Él con su palabra de salvación nos vino, nos enseñó quién era Él, nos abrió los ojos, nos quitó el velo, le conocimos y nos hizo de su voluntad. No fue que yo busqué al Señor, Él me buscó a mí. Y somos primicias de sus criaturas, de los primeros. Somos esa oveja perdida que Él fue a rescatar y que prefirió en lugar de esas 99 que creían que eran lo mejor. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. O sea, escuchemos más de lo que hablamos y sean tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El cristiano tiene que ser medido, controlado, fuerte emocionalmente. Versículo 21, no se sale de las casillas, ¿no? Tiene dominio propio, Gálatas 5:22 creo, el fruto del Espíritu. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, tenemos que desechar la inmundicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada. Tengo que recibir esto, la Biblia, tengo que estudiarla, tengo que recibirla, tengo que memorizarla, tengo que comerla. Por eso Dios le dijo a Moisés y a Josué: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en la Biblia. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Versículo 22, y sí, no se aparte de su boca, pero versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay cristianos que siempre están aprendiendo y nunca llegan a la verdad plena, decía Pablo. Y también decía Pablo, y uno lo ve. Siempre, si fui a un congreso, que de mujeres, y que fui a otro país, porque estuvo la unción y recibí al Señor. Sí, pero su vida el lunes, ¿cómo es? ¿Cómo es su vida el martes? ¿Cómo es su vida el miércoles? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo somos? ¿Odiamos a alguien? ¿Estamos criticando siempre? ¿Somos siempre negativos? ¿Hablamos con malas palabras? ¿Le deseamos el mal a alguien? ¿Hablamos a espaldas de alguien? ¿Traicionándolo? O sea, y tenemos que nosotros mismos revisarnos, porque a veces nos damos cuenta y pecamos sin darnos cuenta. Y David decía: oh Dios, enséñame los pecados que me son aún ocultos, que yo creo que estoy haciendo las cosas bien y tal vez estoy fallando en algo. Entonces seamos hacedores de la palabra. Lo que yo estudio aquí en la Biblia, lo que Dios me enseña a mí, yo lo aplico inmediatamente en una hora, al otro día, al otro día, al otro mes, a la otra semana. Yo no soy solamente oidor de la palabra, sino también hacedor. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, a veces uno se ve en el espejo y se va y dice: ¿y cómo estaba? ¿Estaba bien o estaba mal? Se me olvida cómo era mi cara, tengo que verme de nuevo para verme el rostro. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, el que está constantemente en la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, hay que perseverar, hay que ir varias veces, hay que estar continuamente perseverando, no siendo oidor olvidadizo. Esto es muy difícil porque dice no siendo oidor olvidadizo, y yo escucho y se me olvida. O sea, es sumamente difícil que a uno se le pegue. Hay gente que tiene mucha capacidad, pues qué dicha. Pero en mi caso, yo soy un oidor olvidadizo, entonces tengo que oír y oír de nuevo y oír de nuevo y de nuevo para que se me pegue, para que yo llevármelo guardado. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. O sea, lo que yo hemos visto aquí, tenemos que hacerlo. Hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que hace lo que dice la Biblia será bienaventurado. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. O sea, si usted juega de muy cristiano y su lengua nada que ver, su religión es vana, de nada sirve. La religión pura y sin mácula delante de Dios
el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, los huérfanos sufren mucho, a las viudas. ¿Cuántos tenemos abuelitos o abuelitas que se han quedado solos o solas? Son viudas. Y dice la Biblia que visitad a las viudas en sus tribulaciones. Es mi responsabilidad como cristiano, es mi derecho como cristiano, es mi compromiso como cristiano, es mi señal como cristiano. Visitar a mi abuelita si está sola, si es viuda, es mi responsabilidad, y también es mi privilegio, ¿verdad? Visitar a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, esa es la religión verdadera. Visite a los huérfanos, visite a las viudas. Nadie sabe lo que sufre una viuda sola, ojalá sin dinero, sin cómo transportarse. ¿Qué va a hacer? ¿Para qué vive? Somos seres humanos. Dios nos hizo para convivencia con otros. Si nadie los visita, se van a sentir muy mal. Y Dios lo sabe. Entonces nos dice: yo hice al ser humano. Entonces, si ustedes me aman a mí, visiten a las viudas. Porque cuando yo hice al ser humano, dije: no es bueno que el hombre esté solo. Y si esa viuda está sola, no va a vivir bien. No es bueno. Entonces, vayan como cuerpo de Cristo. Y guardarse sin mancha del mundo. Tenemos que guardarnos sin mancha del mundo. El mundo no nos puede salpicar, no nos puede ensuciar, no nos puede ensuciar la cabeza con lo que vemos en la televisión, con lo que sale en internet, con lo que dice la gente en el trabajo, tonteras, o con lo que sea que quieran leer. No podemos ensuciarnos. Guardarse sin mancha del mundo. Tenemos que guardar nuestra mente sin mancha de este mundo y vivir para Dios en santidad. Eso es Santiago 1. Un par de preguntas. Dice: ¿qué está establecido para los hombres? Hebreos 9:29. Que muera una sola vez y después el juicio. O sea, vamos a morir y después viene un juicio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? 1 Tesalonicenses 4:3. Nuestra santificación, que es lo que vimos aquí: guardarse sin mancha del mundo, santificarse. ¿Quién era el amigo fiel de Jonatán? Está fácil. 1 Samuel 18:1, David. Otra, dice: ¿dónde había un gigante que tenía 6 dedos en cada pie y 6 en cada mano? En Gat. 1 Crónicas 26. Está difícil, ¿quién va a pegar eso? ¿En qué libros de la Biblia se hallan los 10 mandamientos? En Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Éxodo 20, Deuteronomio 5.